Entonces, ahora pues podemos empezar. Ya que estamos en Paraíso, podemos hablar un poquito del Paraíso de Cantor. Esencialmente, ay, un segundo, me desaparecieron las cosas. Yo tal vez quiero empezar con una especie de motivación, una motivación acerca de qué es lo que nos atrae la mate, a la mate, qué es lo que yo creo que todos aquí somos, aunque sea un poquito fans de la matemática, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos trajo? Yo creo que esta pregunta, por supuesto, no tiene una única respuesta, sino que tiene un montón. Y definitivamente las que voy a hablar no son para nada las respuestas definitivas. Pero yo me imagino que muchos de nosotros, lo primero que nos atrajo, que nos llamó, fue definitivamente la resolución de problemas. Eso de que uno está en el cole y le dejan un problema mate y uno como que intenta resolverlo rápidamente y entonces como esa emoción de llegar a la respuesta definitivamente nos atrae a la mate. Luego está el hecho de que en cierta medida los problemas en sí nos atraen no solo porque logramos llegar a la respuesta, sino porque es un reto, porque no son fáciles y definitivamente la matemática, pues en todos los niveles yo creo todos siempre vamos a tener algunos problemas, algo que nos cuesta y pasar esa parte siempre es maravilloso, nos da adrenalina y todo eso, ¿verdad? Yo creo también está el hecho de que mate en cierta forma es un juego y pues bueno, aquí todo va un poquito pegado, ¿no? O sea, la parte de resolver problemas se siente un poquito como un juego, ¿verdad? Como descubrir algo y pues bueno, hay otro aspecto también un poquito lúdico que yo quiero rescatar y que tal vez también va a ser un tema a lo largo de esto y es el hecho de que digamos, la mayoría de juegos tienen reglas, ¿verdad? No es como que uno llegue y dice, jugamos ahí y un poco aleatorio. Y la mate en ese sentido es un poquito así. Jugamos con reglas, con ciertas reglas que todos nos pusimos de acuerdo, tal vez no con votación ni nada, simplemente dijimos, ok, esto es lo que queremos y seguir esas reglas es parte de la emoción del hecho, porque esas reglas nos retan y nos ponen limitaciones que nos llaman la atención. Eso va a ser un tema un poquito en la charla, entonces por eso lo traigo a colación. Pues bueno, luego de esta parte, digamos que es tal vez un poquito mundana, digamos, no lo vean esto como algo despectivo, pero está la otra parte un poquito ya más abstracta de la mate. Las ideas abstractas que nos aporta la mate nos llaman también, ¿verdad? O sea, el hecho de que podemos hablar de estas cosas que tal vez tienen su semilla en el mundo real, pero que de cierta forma empiezan a florecer y se nos escapan de la mano de esa realidad. Y pues, uno de esas ideas abstractas es justamente la parte esencial de esta charla, que es la idea de infinito. Entonces, esas ideas, ahora, por más abstractas que sean, repercuten en nuestro mundo. Y eso es un poquito lo que vamos a explorar hoy a través de este infinito, que llegó a cambiar la forma en la que la gente percibía la matemática de cierta forma o no. ¿Okay? Pero para llegar a eso, pues tenemos que empezar casi que en el inicio de la matemática y pues bueno, entonces voy a empezar con uno de esos inicios, al menos Euclides. Creo que todos aquí conocemos Euclides, hemos oído su nombre, hemos oído mencionarlo. Euclides es considerado el maestro de la matemática, en tanto que fue maestro de todos, porque Euclides tiene este librito, ¿verdad?
Aquí es una copia de uno de los papiros que forma parte de los elementos de Euclides, y en donde se centran las bases de la geometría, y pues Euclides y muchos de los matemáticos de su época consideraban que había un detalle muy o sea, que había una parte como que era evidente de la matemática, que tal vez era evidente gracias a observaciones o distintas razones, pero que a partir de esa parte evidente que él llamaba postulados, pues esencialmente se podía construir todos a partir del método deductivo. ¿A qué me refiero con esto? Pruebas y demostraciones. Posiblemente muchos de ustedes ya han tenido experiencia en pruebas y demostraciones, un poquito, pero esencialmente la cuestión es que esta forma de hacer matemática es tan antigua como la matemática en sí. O sea, no solo acerca de resolver los problemas, sino acerca de ver por qué esos problemas son ciertos o no. Ahora, todos han oído hablar, y digamos, yo quiero tal vez intentar que seamos un poquito más participativos, entonces ahí si pueden reaccionar un poquito, me dicen si todos han oído hablar del quinto postulado de Euclides, el postulado de la paralela. ¿Sí, no? Los que puedan reaccionar. Ahí veo, pues sí, a varios. El postulado de la paralela, de hecho, está dibujado aquí. Como lo pueden ver en este triangulito. Ustedes me dirán, pero bueno, eso no es paralelas. La forma original del postulado lo que decía es esencialmente que si estos dos triángulos, que si estos dos ángulos no eran de 90 grados, entonces esas dos rectas se iban a intersecar. Y esencialmente lo que ocurre es que el postulado de la paralela, en su forma más moderna, digamos, lo que nos dice es tenemos una recta, un punto fuera de esa recta, y entonces pasa una y una sola recta paralela. ¿Ok? Ahora, si recuerdan, yo les hablé del hecho de que las verdades que Euclides propone se supone que son verdades evidentes. ¿A ustedes les parece que esto es evidente? ¿Qué consideran? ¿Hagan así o así? Dependiendo de si les parece que es evidente o no. Ok, creo que no hay muchas posiciones. En todo caso, el detalle es que... es que no hay pulgares abajo, me dicen. El detalle es que muchos matemáticos pensaban eso mismo. Que tal vez no es tan claro que sea evidente. Y con evidente me refiero a que es algo que podemos realmente ver en el mundo. Eso tal vez sí lo podemos hacer. Pero además que no se pueda sacar de las otras cosas. Y la gente se preguntaba eso. ¿Es posible deducir el axioma de las paralelas de los otros axiomas? Y pues resulta que en el siglo XIX llegan varios matemáticos, porque fueron varios, y dicen, mira, yo puedo crear un mundo en donde no es cierto el postulado de la paralela. ¿Cuál es ese mundo? Digamos, piénsenlo así, muy sencillo, piensen en la Tierra. Si ustedes agarran el Ecuador, agarran un meridiano y agarran otro meridiano que esté a 90 grados del que agarraron primero, van a obtener un triángulo que tiene 3 lados de 90 grados. Esos mundos existen y son bastante reales, lugares donde podemos hacer geometría, pero que no es cierto el postulado de la paralela. Y pues estos matemáticos, dentro de estos está Riemann, Lobachevsky, Bolyai, creo que, no sé cómo se pronunciará, están ellos, y básicamente ellos pues abren esta caja de Pandora de geometrías y empiezan a ver un montón de modelos de geometría, esencialmente 3, pero ahí hay otros detallillos que
que no va a entrar. Pero sí, hay como tres mundos posibles distintos donde o no hay paralelas nunca, o hay paralelas, o hay muchas paralelas, hay infinitas paralelas, o hay una sola paralela. Y pues entonces, junto con estos tres mundos, llegó la pregunta de ¿qué es real? ¿Cuál de estas tres geometrías es la real? ¿Por qué realmente, cómo podemos asegurarnos de que no hay problemas matemáticos aquí, de que no hay una contradicción adentro? Y eso es un poquito, de nuevo, una de las ideas que vamos a explorar aquí en esta conversación. Ahora, en ese sentido, entonces, empezó a haber esta pregunta de cómo hacemos para estar seguros de que la mate está correcta. ¿Okay? Entonces, pues la gente empezó a acercarse a algo que se llama lógica, que hasta el momento era una parte de la filosofía. Lógica es, digamos, como la cuestión que estudia la forma en la que argumentamos, ¿verdad? Y pues hasta ese momento la mayoría de gente seguía la lógica de Aristóteles, que era una lógica, o sea, es correcta, pero era algo más acerca de las palabras, de cómo hacemos, de cómo pensamos, de cómo hablamos y cuestiones así. Pero llegó, y aquí todavía estoy en el siglo XIX, llegó Boole, un matemático que empezó a crear un mundo, o no crear un mundo, digamos, pero empezó a darle un lenguaje matemático a la lógica. Y ustedes posiblemente han oído hablar el nombre de Boole en las álgebras booleanas, tal vez algunos lo han oído, tal vez no, pero las álgebras booleanas son esencialmente eso, es una forma de matematizar la lógica, de matematizar la forma en la que pensamos. Y eso fue como un boom, porque esencialmente mucha gente jamás había pensado en hacer una especie de cálculo formal para la forma en la que pensamos. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que pues esto también tiene sus detractores y más o menos al mismo tiempo, tal vez un poquito después, llega Frege, que era un filósofo alemán, y él dice lo contrario, dice, no, la lógica no es parte de la matemática. Todos esos cálculos no tienen sentido para la lógica es algo más grande y realmente es la matemática la que es una parte de la lógica. ¿Okay? Y pues estas ideas, a pesar de ser un poquito contrapuestas, finalmente terminan como sintetizándose en una realidad que viene a cambiar la forma en la que vemos matemática. Y es en el hecho de que finalmente pues, una o la otra, realmente no importa cuál es la posición, es que la lógica nos va a dar una herramienta de responder este tipo de preguntas de qué pasa con la matemática, ¿es la matemática consistente o no? Al parecer nos da herramientas. Pero en ese momento justamente también, o sea, todas estas cosas no pasan en un vacío, entonces es muy natural que empiecen a pasar cosas muy similares en ese instante. Llega un matemático también alemán, que es digamos, el personaje central de esta charla, y es Cantor. George Cantor, como les digo, es un matemático alemán, nació en Rusia en 1846, creo que su papá era como mercante, una cosa así, por eso estaba en Rusia. Y pues el caso es que él pues, se pone a estudiar matemáticas, eventualmente llega a la universidad y en la universidad empieza a estudiar algo que se llaman series trigonométricas. Yo no sé qué tanto conocerán series trigonométricas, es un tema un poquito avanzado y sé que hay varias gente de primer ingresos, pero esencialmente es como la idea de sumar cosas infinitas, pero que esas cosas además sean funciones trigonométricas. Y lo que nos termina dando son especies de funciones que habían algunos problemas. Ahora, esta cuestión es sumamente importante y es una de las varas también de las revoluciones de la matemática
y que ahora en cierta medida son bastante naturales. O sea, cuando uno llega ya a ver cuestiones diferenciales y cuestiones así, llega a ver series de Fourier, que es un caso particular de estas cosas, y estas esencialmente queda la pregunta de qué tan bien se comportaban, porque estamos sumando infinitas cosas, y entonces vean ahí ya la palabra infinita, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso infinito? Y había varias preguntas de qué también se comportaba el sumar cosas infinitas y en particular estas cosas, si necesariamente tenían que si yo sumo infinitas cosas que me da cero, es porque necesariamente la mayoría de la función era cero siempre, cosas así. Esas preguntas no se sabían y Cantor las empezó a estudiar, intentando resolver el problema que resolvió afirmativamente, de que hay cierta unicidad ahí en la forma en la que se construyen estas series trigonométricas y que se comportan muy bonito. Encontró que necesitaba trabajar con cosas que estaban bien ordenadas más allá de los naturales. ¿Y a qué me refiero con esto? De hecho, voy a hacerles un dibujo de eso porque me parece que no es algo tan antinatural. ¿Qué es un buen orden? Un buen orden es un buen orden, es un orden que se comporta un poquito como los naturales. ¿A qué me refiero? Empezamos con un número, digamos el 0. Alguna gente empieza en 1, a mí me gusta empezar en 0. Luego sigo en 1, sigo en 2, y voy dando como esta especie de saltos. Nosotros en matemáticas decimos discretos, ¿verdad? Entonces voy como dando estos saltos discretos. Y aquí tengo los infinitos que se extienden, o sea, todos los naturales que se extienden, digamos, hasta el infinito. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, uno puede hacer más órdenes y más órdenes más complicados que sigan teniendo como esta característica casi discreta. ¿A qué me refiero casi discreta? La característica que me importa es que si yo agarro cualquier subconjunto de los números naturales, entonces yo puedo sacar un primer elemento. De eso. Vean que, por ejemplo, el orden de los números reales no es así, ¿verdad? Porque el intervalo abierto 0, 1, como es abierto, no tiene el 0, digamos, y no tiene un menor elemento. Cualquier cosa que se acerque al 0 va a haber alguien metido en el medio. Es lo contrario de lo que llamamos discreto, justamente. El caso es que, como les digo, Cantor empezó a pensar en estos órdenes y entonces él dijo, hay otros, que podemos poner a alguien después de todos los números, después de todos los números naturales. Ese alguien lo llamó Omega. Bueno, no sé si él fue el que lo llamó Omega o alguien después, pero bueno, podemos poner a alguien ahí detrás y podemos seguir. Entonces, luego le sigue Omega más 1 y ahí crean, como les digo, estos órdenes que se comportan muy bien, que tienen esta misma propiedad de todo conjunto, que no sea vacío, que tenga un primer elemento, y pues, que es la cuestión. Los que han visto inducción matemática sabrán que eso es esencialmente la inducción. La inducción matemática es el hecho de estar bien ordenados, de que yo puedo, después de seguir al siguiente y seguir al siguiente. Y bueno, aquí tengo que ir como una cantidad infinitas de veces para seguir a pero eso no importa. No importa por algunas razones y eso nos da una herramienta súper útil que se llama inducción transfinita. No vamos a hablar demasiado de eso, nada más me fui un poquito por las ramas, pero el caso es que ahí empieza a haber esta duda de qué son estos procesos infinitos, de qué son estos infinitos, de qué es la palabra infinito. Hasta ahora la matemática solo veía el infinito como un proceso que no se acaba. Pero aquí Cantor está pensando realmente no en algo que no se acaba, sino algo que ya está ahí y que tiene forma. Y entonces él se empieza a hacer preguntas como qué tan distintos son estos buenos órdenes que son infinitos, pero que hay muchos otros, qué tan distintos son, y eso lo lleva a hacerse, a darse cuenta sobre todo a que hay distintos infinitos, ¿ok? Y pues bueno, ahorita vamos a ver exactamente cómo es que llega a eso, y pues bueno, creo que Sami nos va a hablar de eso. Bueno, sí, me faltó eso.
Esencialmente esto va esto, y ahorita más adelante les decimos cómo esto llega a formar parte de lo que va a ser la base de resolver estos problemas que les digo que estaban teniendo los matemáticos en el siglo XVIII, de qué es real o qué no, y así. Pero bueno, entonces sigue Sami hablándonos. Hola, bueno, tengan un segundito nada más, porque entonces voy a compartir yo. Bueno, primero, muchas gracias a Rafa por la primera parte. Sí, los motiva que de verdad, o sea, si tienen alguna pregunta, nada más, pues, pueden quitar el micrófono e interrumpirme sin ningún problema. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a seguir hablando un poco sobre esto que les estaba diciendo, lo que les estaba hablando, pues, Rafa. Y la idea es que todo, gracias a Cantor, pues, estamos empezando a pensar, ¿verdad? Como que habían cosas, estas cosas infinitas que no habíamos como trabajado realmente como objetos matemáticos antes, y empezaron a desarrollar un área de las matemáticas que se va a llamar teoría de conjuntos. Y en eso hablaremos un poco más de detalle, pero bueno, demos algunas definiciones completamente intuitivas del asunto. Por ahora voy a decir que un conjunto va a ser simplemente una colección de objetos matemáticos, digamos, como estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar con ellos. Si A es un conjunto, pues vamos a decir que A es un objeto dentro de él y escribimos así, ¿verdad? A pertenece a, como estamos acostumbrados a usarlos. Ojo que no estoy dándoles una definición formal de conjunto ni nada, o sea, estoy siendo suficientemente ambiguo, una colección de objetos. Es más, puse matemáticos, pero los ejemplos que les voy a dar en dibujo ni siquiera son matemáticos, entonces realmente no importa. Esto va a dar paso a, por eso dije intuitiva, a lo que vamos a llamar la teoría intuitiva de conjuntos, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabajamos en este lugar? Bueno, tenemos las notaciones usuales de ser subconjunto, ¿verdad? Que estamos acostumbrados y acostumbradas. Un conjunto es un subconjunto del otro cuando está metido, es decir, cuando todo objeto de uno es un objeto del otro. Tenemos esta noción de intersección cuando agarramos dos conjuntos y vemos qué objetos tienen en común, o unión cuando agarramos dos conjuntos y los metemos todos en el mismo lugar, entonces todos los objetos de este nuevo conjunto va a ser un objeto que estaba en uno o en el otro. Y tenemos nociones un poquito más complejas como el conjunto de partes. A partir de un conjunto formamos el conjunto de partes de un conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de ese conjunto, ¿verdad? Entonces vemos como nos acostumbramos a hacer esta teoría intuitiva de conjuntos sin mucha formalidad. Podemos llegar a tener pues opciones todavía más complejas, ¿verdad? Podemos definir relaciones entre conjuntos, una forma de relacionar, no quiero ser necia en esto, ni muy formal, de relacionar elementos de un conjunto a elementos de otro conjunto. Ahora vemos cuándo se relacionan, cuándo no. Por ejemplo, el menor o igual en los números reales es una relación, entonces A se relaciona con B si A es menor o igual a B, por ejemplo. Tenemos estas nociones de conjuntos. Podemos definir funciones, que son relaciones un poco más específicas, que son relaciones pero que cumplen ciertas reglas todavía más específicas, y estas funciones pueden ser, por ejemplo, inyectivas, sobreyectivas, biyectivas. Entonces, con toda esta forma intuitiva de trabajar conjuntos, podemos desarrollar matemática de forma, a pesar de que no hemos definido tan formalmente lo que es un conjunto, ¿verdad? Pero ahora viene la parte que me interesa, y es que podemos empezar a comparar tamaños de cosas. Entonces, si queremos de una u otra forma intentar entender las cosas infinitas, tenemos también que intentar entender qué significa eso de ser infinito, y cómo podemos comparar el tamaño de cosas y qué significa eso el tamaño, digamos, por lo menos de una forma intuitiva. Entonces, primero pensemos en cómo comparar tamaños. ¿Cómo es que contamos cosas? Digamos que yo tengo aquí mi conjunto, tengo dos bolsas. A mí me gusta pensar en conjuntos como bolsas con objetos. Yo tengo dos bolsas de herramientas y yo quiero saber si las dos bolsas de herramientas tienen la misma cantidad de objetos. No importa cuántos objetos tengan, pero quiero saber si tienen la misma cantidad de objetos. ¿Qué significa tener la misma cantidad de objetos? O sea, que son del mismo tamaño. ¿Cuál es una forma intuitiva de hacerlo? Yo me paro en las dos bolsas y voy sacando al mismo tiempo una herramienta de cada una, ¿verdad? Al mismo tiempo. O sea, si hago trampa, ya eso no funciona. Entonces voy sacando al mismo tiempo, y si se me acaban los objetos de la bolsa en el mismo momento, es porque los dos conjuntos tienen el mismo tamaño. Obviamente, cuando los conjuntos son finitos, pues la cosa termina, ¿verdad? Eventualmente. Cuando son infinitos, eso es otro tema. Pero esta idea de ir asociándole a como de ir sacando elementos al mismo tiempo, se puede extender a nociones de conjuntos donde no son necesariamente conjuntos de lo que estamos acostumbrados a ver como finitos, ¿ok?
¿Qué es esta asignación? En el fondo es una función biyectiva, ¿verdad? Esta forma en la que yo a un elemento de la bolsa le asigno uno y solo uno de los elementos de la bolsa del otro lado y al final no me sobran, lo que estoy haciendo es construyendo una función biyectiva entre el primer conjunto y el segundo conjunto. Entonces tenemos esta noción, que va a ser una noción que nos permite entender cuando dos conjuntos tienen el mismo tamaño, donde tamaño es algo que todavía no hemos entendido bien, pero lo que sí entendemos es que dos conjuntos tienen el mismo tamaño si hay una función biyectiva entre los dos. Encontrar funciones biyectivas no siempre es trivial, pero cuando hay, sabemos que un conjunto es equipotente a otro, así le vamos a llamar. Esta relación de ser equipotente, ¿verdad? Va a ser una relación de equivalencia. Si no sabe muy bien qué es una relación de equivalencia, pues no es tan grave. O sea, no es grave en lo más remoto, pero esta idea es que de cierta forma me parte como en cajas a los conjuntos. Por ejemplo, si yo soy un conjunto que tiene solamente a un elemento, digamos, a un martillo, todos los más que son equipotentes a mí están como en la misma caja. Entonces usted como que está ordenando, separando más bien, separando el universo de los conjuntos en diferentes cajas. Las cajas al final me van a terminar disjuntas, no se van a tocar entre sí, son como grupos de amigos donde solo se hablan entre ellos y donde los elementos de ese grupo de amigos son todos equipotentes entre sí, o sea, todos son del mismo tamaño. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es logrando separar el universo de los conjuntos, sea lo que sea que eso signifique, en pequeños conjuntos, donde en esos grupitos de gente, que son bastante cerrados, la gente entre sí, todas son como compas, y todos son amigos, y todos son del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, tenemos todos los que son equipotentes al conjunto con un martillo, y los que son equipotentes al conjunto con dos martillos, por ejemplo, y son conjuntos distintos, ¿ok? Son cajas distintas, son grupos de amigos distintos. Cuando esto pasa, cuando tenemos que dos cosas son equipotentes, vamos a decir que su cardinalidad es igual. Entonces, ven que de nuevo yo estoy aquí como metiéndoles muchos goles porque nunca les he dicho realmente qué es la cardinalidad. Solo les estoy diciendo, ojo, que cuando hay una equipotencia, cuando hay una función biyectiva, la cardinalidad, sea lo que sea eso, de los dos conjuntos son iguales. Pero en realidad esta noción de cardinalidad lo que me está diciendo, lo que me está hablando es de tamaño, ¿ok? Entonces vamos a decir que cuando dos conjuntos son equipotentes, entonces tienen el mismo tamaño, ¿ok? Podemos también, acuérdense que ser equipotente es una función biyectiva. A veces hay conjuntos que pueden ser más pequeños que otros, ¿verdad? O sea, puede ser que yo esté sacando elementos y se me acabe la bolsa rápida de la izquierda, pero la de la derecha todavía es un desatornillador, todo solo y triste por la vida. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo no puedo, digamos, con estos dos conjuntos que ustedes ven acá, yo no puedo crear una función biyectiva, pero sí puedo crear una función inyectiva del de la izquierda al de la derecha. ¿Cómo? Pues igual, ¿verdad? O sea, le asigno a cada uno de los elementos de la izquierda uno y solo uno de los elementos de la derecha, pero me terminan sobrando a la derecha. Cuando esto pasa, vamos a decir, cuando hay una función inyectiva de un conjunto A en un conjunto B, vamos a decir que el tamaño de A es más pequeño que el tamaño de B, o lo que es lo mismo, que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. Entonces, sea lo que sea la cardinalidad, ya que estamos viendo que parece ser no, hay conjuntos que se comparan, o sea, como que, a pesar de que son números, porque no hemos definido esto, ¿verdad? Es una noción ahí de tamaño, pues sí, hay conjuntos en donde uno es menor o igual que el otro, ¿ok? Entonces hay como una cierta noción ahí de que puedo comparar algunos por lo menos, ¿verdad? Entonces podemos ordenar ciertas cardinalidades. Hay un teorema chivísima que a mí me encanta, la prueba si uno la hace con todo el detalle, pues es un poco técnica, pero en realidad es muy importante. Y lo importante es lo que dice el fondo. Es el teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein que dice que cuando uno tiene una función inyectiva entre A y B y una función inyectiva entre B y A, no tiene que ser la misma, evidentemente, porque si es la misma, pues ya no tiene tanta gracia. Pero si ustedes tienen una inyectiva entre A y B y una inyectiva entre B y A, entonces saben que existe una biyectiva entre A y B. Por lo tanto, esta función inyectiva que hay aquí, esta es inyectiva y esta es biyectiva. Entonces, esta función inyectiva me dice que la cardinalidad de A y la de B, la de A es más chiquita que la de B. Esta me dice que la de B es más chiquitita que la de A. Y la conclusión es que la de A y la de B son iguales, que intuitivamente es lo que uno piensa con tamaños, ¿verdad? Si yo soy más chiquito que usted y usted es más chiquitito que yo, es porque somos iguales, ¿ok? Entonces tiene esta noción, ¿verdad? Esta noción de que realmente eso se comporta, las cardinalidades se comportan como un orden, o sea, como un orden, que tal vez no es total, pero un orden bonito, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora resulta ser
recordemos que las cardinalidades no son necesariamente números, entonces no tienen todas por qué ser comparadas, pero gracias a este teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein, yo no sé cómo se pronuncia Schroeder, pero bueno, en fin, Bernstein, sí se comportan como un orden. O sea, yo puedo, un orden parcial, pero se comportan como un orden. Pero gracias al axioma de elección, que no voy a entrar en detalles en esto, si no saben qué es el axioma de elección, pero básicamente me dice, es equivalente a todas las cosas matemáticas del universo, literal, o sea, en serio. Y básicamente dice que todo conjunto puede ser bien ordenado. Entonces esto me implica de una u otra forma que las cardinalidades son realmente como números y que todas se pueden comparar entre sí. O sea, que dadas dos conjuntos, usted cualesquiera, y ustedes le sacan la cardinalidad de uno al otro, o son iguales o alguno va a ser más grande que el otro. ¿Ok? Entonces tenemos esta noción de cardinalidad que me deja medir el tamaño de conjuntos a pesar. Ven que aquí todavía no he hablado de infinitos realmente, pero simplemente es una noción que define cardinalidad un poquito para entender, para comparar tamaños de conjuntos, ¿ok? Eso se formaliza, de eso les hablaré un poco más adelante. Pero primero concentrémonos en las cosas que parecen ser más fáciles, las cosas finitas. Las cosas finitas estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar con ellas. Entonces pensemos un poco en eso. Un conjunto es finito cuando, ¿qué es un conjunto finito? Que no es infinito, me van a decir, pero bueno. ¿Qué es un conjunto finito? Digo, un conjunto finito es un conjunto que se acaba, ¿no? Como que yo voy sacando la bolsa y eventualmente se me acaba, ¿ok? Es decir, va a ser un conjunto que tiene cierta cantidad de elementos, ¿eh? 5, 7, 10, 1 millón, 1 trillón, yo no sé, pero una cierta cantidad de elementos X para un número natural. Así lo usamos normalmente en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces va a ser un conjunto que es equipotente a algún subconjunto desde 0 hasta n-1 de los naturales, ¿ok? Eso va a ser finito. Entonces, por ejemplo, un conjunto de 2 elementos es equipotente al conjunto que tiene a 0,2. Ya lo vamos a ver un poco con más detalle. Eso es finito, y obviamente ser infinito es lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando yo no soy equipotente a ningún pedazo de n, entonces soy infinito. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, el conjunto vacío, pues va a tener 0 elementos, y este conjunto rojo es como la forma en la que vamos a definir la cardinalidad o el tamaño del conjunto vacío. El conjunto que contiene a 0, todos los conjuntos que sean equipotentes al conjunto que contiene al 0, básicamente, por ejemplo, el conjunto que contiene a, donde A es cualquier elemento, es equipotente al conjunto que contiene al 0, definiendo una función biyectiva que a 0 lo manda A. Esos serían los conjuntos que tienen un elemento. Los que son equipotentes al 0, 1 tienen 2 elementos, y así sucesivamente. Este conjunto, los que son equipotentes a él, tienen n elementos, y así sucesivamente. Todos los conjuntos finitos tienen una cierta cantidad de elementos, y eso va a ser su cardinalidad. Pero luego tiene n. N no para, n no es equipotente a ningún pedacillo del mismo, porque siempre hay más gente, ¿verdad? Entonces no hay ninguna función biyectiva. El tamaño de este vamos a ponerle nombre, porque claramente no es ninguno de los anteriores, entonces si es un nuevo, es una nueva cardinalidad, y pongámosle un nombre y vamos a ponerle Aleph 0. Cabe decir que Aleph es la primera letra del alfabeto griego, y este 0 me está diciendo un poquito como que griego, perdón, sí. Me equivoqué, alfabeto. Hebreo, gracias. Pero este 0 me está haciendo un poquito como que es el primero. ¿El primero de quién? De los infinitos. Eso es lo que va a realmente pasar. O sea, obviamente ya usted siento un spoiler, ¿verdad? De que al parecer no solo hay un infinito. Pero bueno, no pasa nada. Entonces veamos un poquito qué conjuntos son. Ya, dejemos los infinitos del lado, que no son tan divertidos, y pensemos en los conjuntos infinitos. ¿Cuáles conjuntos son equipotentes? Pensemos en eso un poco. Veamos Z y N. Cuando yo entré a la U, yo veía el infinito como una única cosa, ¿verdad? O sea, todos los conjuntos infinitos es como la misma vara, es infinito, tiene el mismo tamaño. Para mí eso era una realidad absoluta. De hecho no fue ningún curso de la U donde, o sea, no fue ningún profe de la U que me lo explicó. La primera persona que me explicó y que me hizo notar que los infinitos no eran necesariamente todos iguales fue Rafa, que no sé por qué siempre estaba leyendo cosas de lógica, y pues en algún momento me lo contó, y yo estaba segura que me estaba diciendo algo completamente falso, sin sentido, porque eso era completamente antiintuitivo para mí. Es muy interesante porque entonces vamos a hablar un poco de esto, pero por lo menos mi intuición era cierta hasta cierto punto, al inicio. Entonces veamos Z y N. N es un subconjunto de Z. O sea, N podría uno pensar que los dos son infinitos, ¿verdad? Claramente no son finitos, pero uno podría pensar que tal vez N sea más pequeño, que tenga un tamaño más pequeño porque uno está metido dentro del otro. Realmente no es así, son equipotentes. ¿Por qué son equipotentes? Porque yo puedo encontrar una función biyectiva entre las dos. Hay muchas formas de encontrarlo, y esta es una que me parece bastante natural. Obviamente no voy a dar la definición formal, pero vean sigamos los colores. Yo al 0 le asigno al 0, al 1 le asigno al 1. Si ya yo al 2 le asigno al 2, pues ya estoy empezando a dejar, ¿verdad? Tengo que estar segura que la recta Z
sea totalmente cubierta, que no sobre nadie en ningún lado, ¿verdad? Entonces lo que hago es como ir en un va y viene, ahí salto de positivos a negativos. Entonces al 2 ya más bien lo voy a pasar al -1, al 3 al 2 y el 4 brinca al -2. Entonces yo voy saltando entre positivos y negativos para estar segura de que no estoy perdiendo elementos de ninguno de los dos lados, ¿ok? Entonces aquí me da, es una prueba de que N y Z, independientemente de cualquier cosa, tienen el mismo tamaño a pesar de que son conjuntos infinitos. Listo, perfecto. Por ahora yo tengo razón. ¿Qué pasa con Q y N? Q la vara es más compleja, porque N y Z uno medio se lo cree, pero Q parece ser demasiado grande. O sea, Q es un conjunto que es denso, entre cualquier grado natural hay una cantidad infinita de elementos de Q. Q también es un conjunto equipotente. ¿Por qué? No voy a tampoco entrar en detalles, pero vean el dibujo. Si ustedes hacen una matriz infinita hacia la derecha y hacia abajo, donde en la primera columna voy a poner 1, 2, 3, todos divididos entre 1. Hay una pregunta, perdón, es que no me llegó. Profe, yo soy estudiante de matemática pura, soy Marian Peña. A mí me parece muy interesante esa prueba de asignarle, lo que yo he visto es asignarle como a los pares un número negativo y así, ¿verdad? Pero me parece muy interesante porque también como que así funcionan las calles de San José, no sé si se las avenidas. Porque en las avenidas, es que yo soy como, a veces me siento como la única persona del mundo que le hace caso a las avenidas, porque está la avenida central y para abajo son impares, creo, y para arriba son pares. He notado eso, es muy interesante, eso de planeamiento urbano. Sí, tienes razón, tienes una buena apreciación, tienes toda la razón. Sí, de hecho hay muchas formas de asignar funciones biyectivas entre N y Z, pero sí, tienes toda la razón, y la analogía con las calles está entretenida. Entonces, vean volviendo y retomando, vean esta matriz. Entonces yo en la primera columna pongo 1, 2, 3, todos los naturales y los voy dividiendo entre 1. En la segunda columna pongo lo mismo, pero lo divido entre 2. En la tercera, entre 3. En la cuarta, entre 4. Evidentemente aquí, cancelando fracciones, hay un montón de vainas repetidas. Pero me creen o no me creen que todo número racional está en algún lugar en esa matriz, en alguno, siempre, o sea, en algún lugar. Porque un número racional, cualquiera, ¿verdad? Es de la forma P entre Q, donde P y Q son enteros. Bueno, donde puedo siempre, o sea, suponer, ¿verdad? Lo estoy acomodando aquí, estoy entre Q y los racionales, entonces todos los números racionales, bueno, aquí serían los racionales positivos, pero no importa. Entonces veamos que los racionales positivos tienen el mismo tamaño y luego lo mismo. Pero todos los racionales se pueden escribir como P y Q con P y Q naturales, los racionales positivos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Obviamente este mal tiene más gente de la cuenta, pero todos los racionales positivos están ahí. Entonces, ¿cómo voy a ir definiéndome una función? Pues digamos, bueno, me falta el 0, pero no importa. Empiezo aquí, ese sería como el primer elemento, el segundo, y ahí voy. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cada vez que encuentro un mal que ya está antes, pues me lo brinco. Simplemente sigo, ¿verdad? Como el 2, 2 es el mismo que el 1, 1. Entonces, a la hora de definir esta función, me la estoy brincando. ¿Ok? Entonces estoy definiendo una función inyectiva que va los racionales en los racionales positivos, en los naturales. Y entonces, ¿esto qué significa? ¿Se acuerdan del teorema de Cantor-Bernstein? Obviamente existe una función inyectiva que va de los naturales a los racionales, ¿verdad? La identidad. Y ahora me estoy construyendo una función inyectiva al revés. Entonces hay una función biyectiva entre los racionales y los naturales, a pesar de que los racionales parecen ser tantos. Entonces, estas dos cosas juntas me van a implicar que los racionales, a pesar de su densidad y que están por todos lados, no logra quitárselos de encima, son la misma cantidad de elementos, del mismo tamaño que los naturales. ¿Ok? Entonces, listo. Hasta aquí como que mi intuición estaba correcta. Por ahora hemos visto que la cardinalidad de toda esta gente es la misma y es Aleph 0. Listo. Sigamos a, ¿verdad? Es Aleph 0, que era la que había dicho que era lo mismo en los naturales, y todos estos infinitos, que son infinitos que yo conozco, tienen el mismo tamaño. Pensemos en los números reales, no pensemos en los números reales, pensemos en un lugar más pequeño, el intervalo 0, 1 abierto, ¿ok? Un montón de reales, un montón de racionales, un montón de gente. Listo. Vamos a... lo que les voy a mostrar es que 0, 1 no es equipotente a los naturales. Vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que sí es cierto. Si es cierto, significa que yo puedo enlistar los elementos de 0, 1. Dense en una lista cualquiera, eso es una lista, es un ejemplo. Los elementos se escriben ahí como decimales. Entonces estos serían los elementos ahí, sería mi lista, este sería mi primero, mi segundo, mi tercero, ¿verdad? Aquí está mi lista. Infinita lista, pues yo los enumeré. Listo, perfecto. ¿Ok? Una vez que tengo esto,
vamos a ver que esta lista, cualquier lista, pero en particular esta, es incompleta. ¿Qué significa? Que independientemente de cuáles listas yo agarro, siempre voy a poder encontrar un elemento de 0, 1 que no está en la lista, o sea, como que siempre el MAE que queda por fuera. Entonces vamos a ver, esta era la lista que yo tenía, y vean que yo marqué ciertos colorcillos en rojo. ¿Por qué? El primer elemento de la lista, el primer decimal, yo marqué en rojo el primer elemento entre 0 y 1, yo marqué en rojo el número, el dígito correspondiente al primer decimal. En el segundo, marqué en rojo el dígito correspondiente al segundo decimal. Y así voy, el tercero al tercero, el cuarto al cuarto, o sea, cuáles son los elementos de la lista. ¿Ok? Yo ahora les voy a construir un número que no está en esa lista, que no puede estar en esa lista, bajo ninguna circunstancia. Esto sería una contradicción, porque habíamos supuesto que había una lista que me enlistaba todos los números en 0, 1, y yo les estoy dando un MAE en 0, 1 que no está ahí. Entonces, ¿cómo lo construyo? Es maravillosa esta prueba, esta es mi prueba favorita del universo. A pesar que yo no creía en ella, no parece interesante. Pero bueno, en fin. ¿Por qué es que un número no está en la lista? ¿Cómo lo voy a construir? Por eso fue que señalé estos maecitos en rojo. Entonces, este mae, para que no sea el primero, yo voy a elegir cualquier elemento, cualquier dígito, para que el primer dígito del que sea cualquier mae diferente al 2. Entonces, le pongo cualquiera, el que más les guste. Yo puse 7, ¿por qué no? Y ahí voy. Entonces, el 7 es el primer dígito. El segundo dígito va a ser cualquier dígito que sea diferente al segundo dígito del número 2. Es decir, cualquier mae diferente al 5. Al 6, perdón, digamos el 5. Y ahí voy. En la tercera, cualquier más diferente al 3, cualquier más diferente al 3 en la cuarta, cualquier más diferente al 7 en la 5, cualquier más diferente al 2 en la 6, y ahí voy. Como yo soy un ser extraño y puedo hacer esto una infinita cantidad de tiempo y mi vida no se acaba, termino y construyo mi número. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mi número, es un número entre 0 y 1. ¿Y por qué no está en la lista? ¿Por qué? Porque si estuviera en la lista, digamos, si este MAE, este número le voy a poner X. El número que es este, que me termina cuando yo lo hago así. Si él estuviera en la lista, sería por ejemplo el número 4. Si él fuera el número 4 en la lista, en la posición 4 tendría al 3, pero yo en la posición 4 lo hice porque no tuviera el 3. Entonces no es el 4, listo. Digamos que es el número 1521. Si fuera el número 1521, pues aquí no me ocupo, pero eventualmente está 1521, y en la posición 1521 yo construí este MAE para que en la posición 1521 decimal, en el dígito 1521, no estuviera el dígito 1521 del MAE que estaba en el 1521. Entonces yo construí este MAE que cumpliera la siguiente regla. En el dígito X es diferente el dígito X de mi lista. ¿Ok? El dígito X de la posición X de mi lista. ¿Ok? Entonces es imposible que este número que yo creé, esté en algún lugar de la lista. ¿Ok? Por lo tanto, esa lista deja a alguien por fuera. Eso es maravilloso, a mí es de las cosas que más me gustan en el mundo, además es muy impresionante porque yo creo que es falso. Entonces eso nos dice que el intervalo 0,1, que es un pedacito de los reales, ya tiene un tamaño estrictamente más grande que Aleph 0. ¿Ok? Voy a parar aquí para que Rafa les cuente la siguiente parte de la historia. Ok, entonces, pues bueno, ya viendo casi al final de estas ideas, igual nos queda la pregunta, ¿cuántos infinitos hay? Lo que acaba de hacer Sami nos indica algo. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hay una primera cardinalidad de infinitos, que es la cardinalidad de los naturales. Es la misma que la de los enteros y la de los racionales. Si alguien sabe los algebraicos, también es la misma de los algebraicos, y hay muchas cosas que tienen esta misma cardinalidad, que pareciera que deberían ser más, pero que tienen esta misma cardinalidad. Sin embargo, Sami les acaba de mostrar que la de los reales es más, ¿ok? Porque es estrictamente mayor también, o sea, ¿por qué es que hay una función inyectiva de los naturales en los reales, verdad? Pues la inclusión, ¿verdad? ¿No? La función que va de n en r que a n lo envía a n, digamos. Esa es una función inyectiva, entonces me da que hay el menor o igual. Y por otro lado, el hecho de que no pueda haber esta lista, esa lista es una función, en principio la idea era que fuera una función biyectiva, pero no puede ser biyectiva porque siempre queda alguien por fuera. No puede ser sobreyectiva, de hecho. Pero entonces queda la pregunta, ¿cuántos hay? Entonces, tenemos al menos 2, ¿ok? Entonces necesitamos ver si hay más o no.
Y ahí sigue Cantor. Todos estos argumentos son esencialmente de Cantor, pero bueno, Samuel les dijo que la anterior es el teorema favorito de ella. Para mí el favorito es esta, que es esencialmente el mismo. ¿Hay una pregunta? Ya vamos a hablar de eso. Esa es una buena pregunta. Preguntan el conjunto con todos los conjuntos que tienen la cardinalidad Aleph 0, ¿qué cardinalidad tendría? Ya vamos a eso. Eso es una muy buena pregunta. Entonces ya la discutimos. El caso es que justamente podemos entonces pensar en ver que si yo puedo siempre construir un conjunto que tenga una cardinalidad mayor que la anterior. Y eso es lo que llega y muestra Cantor con el teorema diagonal de Cantor. Y se llama diagonal porque, sea como sea, está inspirado en esto. Como les digo, es esencialmente la misma idea. Como que agarrar la diagonal, en cierto sentido, nada más que la diagonal aquí va a ser un poquito extraña, y hacerle un cambio y que las cosas queden distintas. Y eso lo hace considerando entonces cualquier conjunto, no importa el que sea, y vamos a mostrar que la cardinalidad del conjunto de partes es estrictamente mayor que la cardinalidad de A. Les dejo pensar ustedes cómo construyen una función inyectiva de A en partes de A. No es difícil, pero ustedes pueden pensarlo. Recuerden, partes de A es el conjunto de bolsas de cosas de A, ¿verdad? Entonces, tienen que pensar cómo construyen a partir de A una bolsa, bueno, para cada A en A, o sea, para cada X en A, una bolsa de cosas en A de forma que sea única, digamos. Eso se lo dejo a ustedes. Pensemos un poquito en la idea detrás de este teorema. No voy a hacer todos los detalles, pero la idea es que si existiera esta función parecida a la otra, ¿verdad? Si tenemos esa lista que me enumera todos los elementos de partes de A usando A, entonces, pues, esencialmente, ¿qué es lo que pasa? Va a haber algunos elementos va a haber algunos elementos de A que pertenecen a la imagen de su función, ¿verdad? Vean que f de x, la función va de A en partes de A, entonces f de x es un subconjunto de A. Entonces va a haber gente que está en ese subconjunto y va a haber gente que no está en ese subconjunto para sí mismo, ¿verdad? ¿Okay? Esa es la parte diagonal, digamos. Esta es como la diagonal. Estamos considerando, por eso le puse D al conjunto. Ahí, un segundo. Esta es la parte diagonal, donde estamos cambiando la diagonal. Estamos diciendo, no, en la diagonal que no pase esto. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con D? D, al ser un subconjunto de partes de A, y esto ser sobreyectivo, entonces existe un D minúscula en A, que es la imagen. Y entonces la pregunta es, ¿D pertenece a D? Y pues se lo dejo a ustedes a que llenen los detalles, pero el problema es que si D pertenece a D, me diría esencialmente que D no pertenece a D y viceversa. ¿Okay? Entonces ahí están los problemas. Vamos a explorarlos de otra forma, entonces no voy a extenderme demasiado con eso. Pero el punto esencial aquí es que esto me da cómo a partir de un conjunto puedo generar uno con cardinalidad más grande. Entonces, en particular, noten que aquí yo puedo meter una cardinalidad mayor si pongo el conjunto de partes de R. Y luego puedo hacer el conjunto de partes de R. Y luego el conjunto de partes de R. Y así infinitas veces. Y luego, bueno, se necesitan esta cosa que les hablé de los ordinales para seguir más arriba, pero se puede. Completamente se puede. Y básicamente lo que resulta es entonces que hay infinitos. Y tal vez no contesta directamente a la pregunta que me acaban de hacer, pero no hay una cardinalidad de cuántos infinitos hay. Me preguntan si esta pregunta se responde con casos. Sí, pueden hacer qué pasa si D pertenece a D y qué pasa si D no pertenece a D, y van a encontrar en ambos casos una contradicción. ¿Ok? Pero bueno, entonces les decía que hay infinitos, pero es más que infinito. De hecho, la cantidad de infinitos que hay
no puede ser contada por un objeto matemático. Eso es un detalle que, de hecho, quiero contarles un poquito más porque hemos estado hablando del paraíso de Cantor, que fue lo que Cantor creó, y pues resulta que hay problemas en el paraíso. Antes de hablar de los problemas en el paraíso, quiero contarles un poquito lo que pasó en esa época. En este momento, cuando Cantor llega y hace todas estas cosas, todo lo que hemos hecho hasta ahora, esencialmente lo ha hecho Cantor. Hay algunas, tal vez, algunas otras cosillas que hizo de The King, y pues bueno, no importa. Pero el caso es que hubo gente que agarró esto y dijo, qué cosa más chiva, esto es lo mejor que ha pasado, que le ha pasado al mundo de las matemáticas desde, no sé, tal vez desde Riemann, no, tal vez, no sé. El caso es que había gente súper emocionada. Y en particular, ellos de King y Hilbert fueron unos que empezaron a proponer que podíamos modelar toda la matemática dentro de la teoría de conjuntos. ¿Y cómo? Dirán ustedes. Pues más o menos aquí hay una forma de hacerlo. Básicamente, ustedes empiezan con el conjunto vacío, que es este, y a ese lo llaman 0. Al conjunto que contiene el conjunto vacío lo llaman 1. Al conjunto que contiene el conjunto vacío y al conjunto que contiene el vacío lo llaman 2. Y así empiezan a crear todos los números naturales. Y resulta que una vez que ustedes ya tienen los naturales, pasar a los enteros y a los reales, bueno, a los enteros, a los racionales y a los reales, es un brinco bastante sencillo. ¿Ok? Creo que hay más preguntas. Un segundo. Bueno, y ya iba un poquito a la gente que odiaba a Cantor, porque del lado contrario había gente que no lo quería. Ya nos dieron un ejemplo, Lewis Carroll. Lewis Carroll, realmente ese no lo sabía, pero muchas gracias por contárnoslo. Los que yo sí sabía, porque fueron, digamos, tal vez de los más famosos que realmente se opusieron a él, son Kronecker, que había sido profesor en la Universidad de Cantor, y Poincaré, que era un matemático francés sumamente importante. O sea, que no hayan estado al lado de Cantor no les quita lo importante que fueron, pero digamos, el mismo Kronecker dijo esta frase: Cantor es un charlatán, un renegado y un corruptor de la juventud. O sea, él realmente le tenía un desprecio que lastimosamente causó estragos en la salud mental de Cantor. Cantor tuvo una vida un poco difícil después de la teoría de conjuntos, porque tantos ataques, porque eran ataques realmente, o sea, vean lo que están diciendo de él. O sea, ni siquiera es que están atacando lo que él creó, sino que lo están atacando a él directamente. Y eso hizo que sufriera mucha depresión, tenía síndrome bipolar, y pues entonces pasó temporadas en un asilo, la vida que tuvo después de esto no fue para nada fácil. Sin embargo, sí tenía sus porristas, digamos. Hilbert era uno de ellos, de King, y había otro de estos que eran de su equipo de apoyo, que estaban muy a favor de la teoría de conjuntos, y entonces estaba estudiando la teoría de conjuntos y se dio cuenta de un problema. Bertrand Russell, tal vez han oído hablar de él porque él fue Nobel de literatura, creo que también fue Nobel de paz, porque era un pacifista muy conocido. Él, de hecho, fue arrestado por oponerse a la Primera Guerra Mundial. Y pues él, mucha gente tal vez lo recuerda más por su parte de filosofía, pero él era matemático. Si alguno ha visto la película de Ramanujan, creo que se llama El hombre que conocía el infinito, ahí sale Bertrand Russell, porque era uno de los amigos ay, se me olvidó el nombre de este señor, del que trae a Ramanujan a Inglaterra. Y pues bueno, el caso es que, Hardy, gracias.
el caso es que entonces Russell llega y se da cuenta de un problema. ¿Cuál es el problema? Tal vez algunos de ustedes lo ha oído como la paradoja del barbero. Yo voy a dar la versión más matemática del asunto, y es esta paradoja, la paradoja de Russell, también la llaman antinomía de Russell, y es, consideramos este conjunto, recuerden, habíamos dicho, un conjunto es una familia de objetos matemáticos, una colección de objetos matemáticos. Entonces metemos en una bolsa, metemos todos los objetos matemáticos que no pertenecen a sí mismos. Ok, ustedes me dirán, pero normalmente los conjuntos no pertenecen a sí mismos. Bueno, pues en ese caso dice que todo el mundo está ahí adentro, ¿no? Ok, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema aquí? Nos volvemos a hacer, y esta pregunta les recordará al argumento diagonal, nos volvemos a hacer la pregunta diagonal. ¿Qué pasa con P? P es un objeto matemático, es un conjunto. Puedo asumir fácilmente que la teoría de conjuntos es parte de la mate, y por lo tanto un conjunto es un objeto matemático. Y entonces, ¿qué pasa? Yo puedo preguntar, ¿está él dentro de esto o no? Y pues, ¿cuál es la respuesta? Veamos un poquito, escribamos. ¿Qué pasa? Y como dijeron ahora, podemos intentar hacerlo por casos. ¿Qué pasa si P pertenece a P? Ese es el primer caso. Si P pertenece a P, entonces P satisface esto. ¿Qué es eso? Eso es que P no pertenece a P. Y eso es contradicción. Ahora, ¿qué pasa si P no pertenece a eso? Eso lo que significa es que no satisface esto, ¿verdad? Es decir, no es cierto que P no pertenece a P. Pero que P no pertenezca a P quiere decir que P tiene que pertenecer a P, ¿verdad? Es uno o el otro. Entonces, otra vez caemos en contradicción. Y ahí está el gran problema en el paraíso, que les digo. Y pues bueno, esto evidentemente causó una gran confusión en el momento. O sea, toda esta gente que estaba muy a favor de la teoría de conjuntos de Cantor, pues estaba como, ok, no, aquí tiene que haber un problema, tenemos que ver cómo arreglar ese problema. Y pues bueno, justamente Hilbert, pensando en eso, dijo esta frase famosa, que es de donde sacamos el título de la charla: nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. ¿Ok? Ese es el paraíso de Cantor, la teoría de conjuntos. Y pues bueno, como les digo, Russell no era alguien que estaba en contra. A pesar de que encontró el problema, él buscó cómo arreglarlo. Y pues bueno, él junto con Whitehead, que es otro matemático también de la época, encontraron una forma de arreglar el problema. Cuenta esta un poquito más no porque sea relevante históricamente, sino porque es graciosa históricamente. Ellos escribieron un libro que, de hecho, buena parte del libro creo que lo escribió Bertrand Russell mientras está en prisión. Un libro gigantesco donde arreglaban el problema, hacían toda la matemática desde el principio, toda la teoría de conjuntos, cuidando de autorreferenciarse. ¿A qué me refiero con autorreferenciarse? Vean que el problema surge, perdón, me salté. El problema surge de hacer este tipo de cosas y ellos lo evitan. El libro es tan grande y tan formal que duran 80 páginas antes de llegar a la prueba de que 1 más 1 es igual a 2. Y entonces, a mí me parece muy gracioso. No es la forma en la que normalmente arreglamos el problema al final. ¿Cuál es la forma en la que arreglamos el problema? Igual, siempre está el detalle de evitar la autorreferencia. La forma fue propuesta por Zermelo y por Frankel. Ellos arreglaron el problema. ¿Cómo? Pues esencialmente no permitiendo conjuntos tan grandes. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que esta forma arbitraria de crear conjuntos y decirles nada más que sean colecciones matemáticas, la evitaron. El libro se llama, el libro de Russell Whitehead se llama Principia Matemática, creo. Dice Sammy que sí. Ok, sí, Principia Matemática, entonces pueden buscarlo y ahí viene, inclusive encuentran páginas, digamos, encuentran dónde está la prueba de 1 más 1 igual a 2 y todo eso. Pero bueno, volviendo al tema, el problema era la autorreferencia y estos conjuntos gigantescos que se pueden llamar a sí mismos. Y pues bueno, Zermelo Frankel lo que dice es, no permitimos conjuntos tan grandes.
¿Cómo lo hacen? Usando el método axiomático que esencialmente la idea es, nos basamos en una cantidad de axiomas, volvemos a Euclides, ¿verdad? Volvemos a Euclides con la idea de tengamos algunas verdades que son evidentes, son nuestras reglas, por eso les dije lo de las reglas cuando hablamos de la matemática como algo lúdico, ponemos un montón de reglas y pues bueno, empezamos a desarrollar todo a partir de esas reglas y luego nos preocupamos por ver que las reglas no tengan contradicciones, no tengan ningún problema. Y voy antes de continuar. Están andando. Ok. Y pues bueno, el caso es que entonces la idea era esa. Eso es lo que mucha gente llamaba el sueño de Hilbert. Era, ok, hagamos realmente este sistema axiomático y nos fijamos luego de que las reglas no tengan ningún problema entre ellas. Y pues bueno, ahí entra el lógico más importante de toda la historia, posiblemente, solo tal vez si consideran a Cantor lógico, que tal vez alguna gente no lo considera, porque realmente en ese momento no había como la lógica como disciplina propiamente, pero el lógico más importante, Gödel, que llega y dice, no se puede, lastimosamente, podemos mostrar muy abiertamente que no podemos usar un sistema axiomático con axiomas bonitos, con axiomas que podamos reconocer y etcétera, para tener, para modelar, para hacer toda la matemática. Y con esto se muere un poquito el sueño de Hilbert, y digo un poquito porque, bueno, con eso tal vez termino con mi posición de qué es lo que termina este modelo axiomático, y es que más bien que tenemos muchas mates, muchos lugares, muchos universos distintos, con reglas distintas donde podemos jugar esas reglas distintas. Que algunas reglas tal vez nos den problemas, a la larga puede ser, pero igual podemos seguir jugando el juego mientras no nos demos cuenta que hay problemas. Y pues bueno, con eso terminamos. Muchas gracias a todos. No sé si hay preguntas. Perdón, hay una pregunta en el chat. No, que se había respondido la pregunta que hizo usted. Perdón, la pregunta de cuántos conjuntos hay que tengan de cuál es la cardinalidad del conjunto de cosas que tienen Aleph 0, cardinalidad Aleph 0, la misma de los naturales. Justamente ese conjunto es de esas cosas que son tan grandes que no se pueden medir. No se pueden medir. Es decir, esto de aquí, el conjunto de todos los A, tal que la cardinalidad de A es la misma que la de N. Entonces, esto de aquí es muy grande y no se puede medir. Esencialmente, cuando ustedes, esto es lo que en lógica nos referimos como una clase, a grosso modo, pero es una clase propia, definitivamente algo demasiado grande como para poder medir. ¿Ok? Profe. Hola. ¿Sí? Tengo una pregunta. Es que, bueno, en cálculo estamos viendo un poquito de análisis de Fourier. ¿Cómo se relaciona eso con...? Porque yo he visto que se puede definir como, por ejemplo, las funciones trigonométricas con las exponenciales y todo eso. Como, ¿en qué se relaciona eso con los conjuntos equipotentes? No... Ok. Como les había contado, esencialmente la cuestión es que la verdad, si te soy sincero, no sé los detalles de dónde es que surgen esto, o sea, de qué lugar en la prueba es que se empiezan a usar estas cosas, pero son los ordinales, no los cardinales. Los ordinales son estos buenos órdenes que yo les había mencionado. Ahora, muchas de estas cosas se unen. Como les digo, esencialmente los buenos órdenes que vamos a llamar, mejor dicho, ordinales. Los ordinales son estas cosas que están bien ordenaditas, valga la pena la redundancia, están bien ordenaditas
y esencialmente eso me permite hacer pruebas por inducción más allá de los naturales, ¿ok? Es algo que se llama inducción transfinita. Y esa es la prueba que Cantor usa para mostrar que la serie de Fourier es única. La serie de Fourier es, voy a poner esencialmente, única. Porque ahí hay detalles, pero para grosso modo es eso. Y pues, como les digo, no sé el camino que hay ahí. Pero ¿cómo se mezcla esto con los cardinales? Como les dijo Sammy, los cardinales son como estas cajas donde metemos todos los conjuntos que tienen la misma cardinalidad, los metemos ahí. Como acabamos de ver, estas cajas son muy grandes y estas cajas no tienen por qué necesariamente compararse. El axioma de elección lo que me dice es que en cada una de estas cajas va a haber un ordinal. En cada una de estas cajas va a haber uno, no, mentira, no es uno solo. Van a haber muchos ordinales, pero van a haber muchos ordinales. Y los ordinales están bien ordenados. Entonces va a haber uno que es menor. Y entonces eso me permite decir, ok, entonces yo puedo comparar este con este. ¿Por qué? Porque me traigo el problema aquí al mundo de los ordinales y veo cuál es mayor que el otro. Y entonces yo ya sé que esta cardinalidad es mayor que esta. Y básicamente por ahí es donde se juntan estas cuestiones de estos órdenes que me permiten ir más allá de los naturales con tamaños. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Está muy interesante, profe. Muchas gracias a usted y a Samaria. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Si tienen, bueno, es decir, nuestros correos los pueden encontrar en la página además de la UCR. Si alguna vez los quieren escribir, si tienen algún interés, tanto Rafa como yo estudiamos lógica. Él fue el que estudió teoría de conjuntos, yo estudié otra cosa que se llama teoría de modelos. Entonces, pues si en algún momento pues tienen alguna duda sobre algo relacionado con lógica o con mate en general, pues nos pueden contactar. También Ismael tiene nuestro contacto y entonces cualquier cosa pues nos pueden avisar. Muchas gracias. Bueno, no, solamente comentar, les agradezco por la charla, la verdad. Son temas que a mí en 150 como que me llaman la atención, la teoría de conjuntos, la lógica, y creo que ya después cuando uno llega a 250 y sigue ahí no se ve tanto, y la verdad sí disfruté de ver de nuevo esto, y creo que algo había escuchado sí en 150 de este paraíso, pero la verdad nada más fue así como mencionado y ya poder ver un poco más, sí me gustó mucho, muchas gracias. Y no, agradecerles a los dos profes, al profe Rafa y a la profe María por el tiempito que nos brindaron a petición de la Sociedad de Mate Paraíso. De verdad, ustedes son demasiado cargas y entonces por eso pensamos en ustedes, así que muchísimas gracias por el espacio. También muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad es que uno a veces pasa muy alejado de los estudiantes en las sedes y me parece que no es lo correcto. Entonces, más bien, muchísimas gracias por acercarnos. Voy a poner un... No, sí, bueno, reiterar las gracias y como dijo Sammy, cualquier cosa, cualquier ayuda que necesiten, cualquier otra cosa, nos pueden contactar. Sí, Ismael tiene nuestro contacto y si no, pueden buscar ahí por cualquier lugar y pues, no sé, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Y nada más para ir los que, bueno, ahí preguntó a alguien que dónde se comparte la grabación. Yo se las estaría pasando a ustedes, bueno, al profe Rafa, y tal vez ustedes se los hacen llegar a los demás que no conocemos. Y muchas gracias a ambos por el tiempo y por la charla que estuvo tan interesante. Bien, gracias. Nos estamos hablando entonces. Y como dijo Mariana, ahorita hay una charla si quieren pasarse del coloquio de mate. Está muy bonita.
ya lleva un ratillo empezada, pero bueno, hay algo, le agarran. Ok, hasta luego. Hasta luego, gracias.